La doctora Lucía Rangel, soy residente segundo año de geriatría y voy a presentar el tema del abordaje de incontinencia urinaria en mujeres mayores como sesión magistral. Agradeciendo a mis asesores, el doctor Ángel, si se escucha en el Zoom. Sí, sí se escucha bien. Disculpe, agradeciendo a mis asesores, el doctor Ángel Gaitán, médico externo de geriatría, y a la doctora Anaí Banda, residente de cuarto año de geriatría. Dentro de nuestra agenda, vamos a iniciar con la relevancia, el impacto psicosocial y calidad de vida. Continuando con un poco de la fisiopatología de la continencia urinaria, vamos a clasificar o hablar de la clasificación de la incontinencia urinaria, cuáles son los factores de riesgo en las mujeres mayores, la evaluación diagnóstica y hablar del enfoque integral del tratamiento. Nuestros objetivos es que podamos identificar la incontinencia urinaria, sus comorbilidades, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de la misma, las oportunidades de intervención para con ellas otorgar una atención y un manejo integral. Iniciando con la definición, la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina según la OMS. Y la OMS en el módulo de entrenamiento para el cuidado integrado de personas mayores, que es el ICOPE, lo representa también como una asociación en la disfunción del tracto urinario inferior con la pérdida de la movilidad, el deterioro cognitivo y otras enfermedades. El subregistro de la incontinencia urinaria, bueno, esto es un tema muy relevante debido a que a pesar de que es una situación muy prevalente y que tiene un impacto significativo en la calidad de vida, es muy frecuentemente subestimada, subdiagnosticada y subtratada. Esto por el estigma social y la vergüenza, por lo general, de las pacientes al no hacer un autorreporte, así como una percepción errónea de que esto es parte normal del envejecimiento. Así como los pacientes no nos lo reportan, también hay una falta de proactividad en los profesionales de la salud. Y esto es porque incluso posterior a una hospitalización está indocumentada. O sea, es un síndrome que incluso ni enfermería lo cuestiona, lo interroga y pues rara vez se inician estas discusiones a partir de la iniciativa del paciente. Un estudio en Noruega demostró que el 79.5% de los participantes que se habían interrogado, que estaba confirmado que tenían incontinencia urinaria, no habían sido interrogados por su médico sobre ella en el último año, incluso conociendo el diagnóstico. En los entornos rurales esto es más frecuente aún y lo pasan por alto y no se revisa ni se cuestiona pues en las revisiones de rutina mensuales. Ahora, este impacto del subregistro, pues bueno, no se detecta en una etapa prevenible, lo que hace que se retrase el tratamiento y empeoren los síntomas. Al empeorar los síntomas, pues una incontinencia urinaria grave ya tiene un impacto en la interrupción prolongada de la vida, en la calidad de vida de las mujeres, y esto ocasiona una mayor dependencia de los cuidadores. La incontinencia urinaria leve a moderada, pues es sintomáticamente poco obvia, y a menudo no se detecta en una etapa prevenible por la falta de reconocimiento y la idea pues de que es algo normal, propio del envejecimiento o un problema menor que no tiene mayor significancia. A pesar de ese subregistro, sí hay algunos papers que nos hablan un poco de la prevalencia general. Esto pues está amplio, desde el 15 al 35% de las personas que viven en la comunidad y hasta el 50% de las personas mayores institucionalizadas en casas de reposo. Ya en personas mayores de 60 años, esto sí puede oscilar entre un 38 y un 55%, y hay otros estudios que lo reportan en un rango desde el 14 hasta el 68.8% en las mujeres mayores de 60 años. Esto sí varía un poquito de acuerdo al entorno. Hay estudios que nos hablan de que globalmente en la comunidad esto pudiera ser desde un 3 hasta un 53%, y en un estudio en Malasia encontró una prevalencia de que en las zonas rurales esto es un poco más alto. Esa prevalencia fue de 16% en áreas urbanas y 23% en áreas rurales. En las personas institucionalizadas puede afectar hasta el 85% de los pacientes a largo plazo, y estas cuestiones pues van a variar de etiología, vamos a comentarlo un poco más adelante. En las personas hospitalizadas desde su ingreso puede oscilar desde el 22 hasta el 80%, y esto es mucho más alto que el observado pues en entornos comunitarios.
Ahora, en el impacto psicosocial y calidad de vida, bueno, estos pacientes evitan encuentros sociales o actividades de ocio por miedo a la incontinencia. Entonces, de acuerdo a su severidad, pues puede ir desde fugas ocasionales hasta una incapacidad total de controlar la función de la vejiga. Esto en las comunidades rurales, pues en donde las interacciones sociales son cruciales, este aislamiento puede perjudicar, pues, particularmente a los pacientes y experimentan un aislamiento social y un retraimiento. Ahora, afecta diversas dimensiones de su calidad de vida, desde sus funciones diarias hasta su bienestar emocional y psicológico, su sexualidad, el sueño y energía. En sus actividades diarias y funcionales, pues tienen afección en su trabajo, viajes, interacciones sociales, como ya se mencionaron, en el evitar realizar actividad física, incluso para mantener un buen sueño reparador, potenciando los trastornos de sueño y dando posteriormente, pues, privación de energía durante el día. Dentro del bienestar emocional y psicológico, pues hay una disminución de la autoconfianza también y en el rubro sexual, que también es relevante, pues hay una correlación directa entre la gravedad de la incontinencia urinaria y la disfunción sexual. Y pues nuevamente, así como la incontinencia urinaria, perdón, así como el tema de la continencia urinaria, pues es un tema poco visto o evaluado en las personas mayores, así lo es también su sexualidad. Y van, pues a veces un poco, si pudieran ir en esta ocasión, pues un poco de la mano. Hablando propiamente de pues, la depresión, ansiedad o la disminución de la autoestima, pues está fuertemente asociado a estos problemas de salud. La depresión es como la consecuencia psicológica más común y debido a que pues es una condición que conlleva al estigma social y por lo tanto al retraimiento. A menudo lo ocultan o lo descartan y lo mencionan nuevamente como algo normal del envejecimiento y el miedo a las fugas o el olor pues pueden llevar a una resistencia a buscar ayuda o a convivir con más personas. Entonces esto también pudiera, se ha reportado también casos que aumenta la ansiedad y bueno, un estudio sugiere que las que más tienen impacto sobre este rubro es la incontinencia de urgencia y la mixta, sobre la incontinencia de esfuerzo. Ahora, hablando propiamente de la fisiología y cambios relacionados con la edad, bueno, vamos a iniciar con la fisiopatología de la continencia y la micción a grandes rasgos, solo como recordatorio, cambios anatómicos y funcionales que hay en el tracto urinario inferior en la mujer, cuál es la influencia de la menopausia y la pérdida de estrógenos en este tema y la disminución del tono muscular del suelo pélvico. Ahora, la continencia urinaria es debida en gran parte a un adecuado funcionamiento de la musculatura pélvica. ¿Ok? Aquí tenemos pues una imagen ilustrativa. Bueno, esta musculatura es inervada por el nervio pudendo y ramas sacras directas y está constituido principalmente por los componentes musculares del músculo pubococcígeo, puborectal elevador del ano y pues, el mayor componente o el más relevante es la contracción del músculo transverso profundo del perine. Este se va a insertar en ambos huesos isquiáticos y paredes laterales de la vagina. Esto juega un papel fundamental conjunto con el sistema de los esfínteres y de la uretra para tener el control de la micción. Ahora, hablando propiamente del control neuronal de la micción, pues tenemos el área motora del detrusor, que es una acción voluntaria. El simpático va a permitir la relajación de la vejiga y la contracción del esfínter uretral interno y con esto favorecer el llenado de de la vejiga. Por su parte, el rubro parasimpático, mediante el nervio pélvico, va a contraer el músculo detrusor y relajar el esfínter uretral interno y con ello, al relajar también el esfínter externo, que ese sí es voluntario, pues llevar a cabo la micción. Esto es lo normal. Ahora, los cambios anatómicos que hay en el tracto urinario, pues bueno, conforme pasa el envejecimiento, los volúmenes miccionales se disminuyen y aumenta el residuo postmiccional. Esto pues da una menor capacidad de la vejiga y hay una hiperactividad del detrusor, una inestabilidad, y esto es lo que propicia una incontinencia de urgencia. Y bueno, también se reporta como la hiperactividad del detrusor durante la fase de continencia, también hay una hipocontractilidad durante la fase miccional. Entonces, hay una mayor también respuesta a estímulos adrenérgicos y, y además hay mayor depósito de colágeno en la pared vesical y pues cambios en la respuesta de los neurotransmisores. Y hablando propiamente en la mujer, pues este es el tema, más bien la mujer es como que el tema principal de esta charla, pues la influencia de la menopausia y la pérdida de los estrógenos. Los estrógenos, recordando, tienen además un efecto trófico sobre el tracto urinario inferior. Entonces, el epitelio, al perder estos
estrógenos, pues pierde su capa superficial y la intermedia y se puede asociar con inflamación, eritema y febrilidad. Eso también nos pueden dar síntomas irritativos como disuria y no propiamente estarnos enfrentando ante un tema de infeccioso. Hay pérdida de glicógeno y lubricación y una pérdida de la flora habitual y colonización de otros organismos patógenos. Hay una disminución del tono muscular del suelo pélvico, esto por un debilitamiento de los músculos y esto es muy común en la incontinencia de urgencia. La uretra se elonga y hay una presión máxima de cierre disminuyen con la edad, además de que hay una hipermotilidad y una deficiencia intrínseca del esfínter y esto contribuye a la incontinencia de esfuerzo. A grandes rasgos la podemos dividir en urgencia, esfuerzo, pues mixta, que puede ser cualquier combinación de rebosamiento y una nueva que es propiamente ya algo muy geriátrico, pues es la funcional. La incontinencia de urgencia pues es la más común, esta es por la hiperactividad del detrusor y es por una mayor sensación de vejiga hiperactiva, o sea, es esa necesidad imperiosa de llegar al baño y pues no lograr controlar la micción. La de esfuerzo, esta es asociada a pérdidas urinarias al esfuerzo se valsalva y esto es por hipermotilidad uretral y una deficiencia intrínseca del esfínter. Perdón, la de rebosamiento es por un vaciado incompleto, por una hipoactividad del detrusor y aquí ya se involucran medicamentos también con efectos anticolinérgicos o algunas otras patologías neurológicas de base. Esto sí es algo nuevo, no creo que lo hayan escuchado mencionar, pero también se clasifica como incontinencia urinaria funcional y esto se debe a déficit de cognición y funcionalidad o movilidad de los pacientes o incluso a temas cognitivos en los cuales hay una pérdida de la conciencia del llenado de la vejiga, una incapacidad de reconocer el inodoro y esto es ya propiamente, por ejemplo, cuando estamos hablando de una demencia pues avanzada. Ahora, dentro de los factores de riesgo en las mujeres mayores, pues vamos a ver que puede ser desde su historia obstétrica y ginecológica, estilo de vida, comorbilidades, el deterioro funcional, factores ambientales y medicamentos. Dentro de la historia obstétrica y ginecológica, yo creo que es lo más común, lo más frecuentemente escuchado, pues la paridad y el parto vaginal. Ya se define como multiparidad más de dos o igual a dos partos y esto pues causa un daño acumulativo en los músculos y los ligamentos tensores del piso pélvico, entonces se vuelven más laxos y con ello pues no hay una buena elevación de los órganos pélvicos. Las cirugías pélvicas previas, la histerectomía puede aumentar el riesgo de incontinencia urinaria, especialmente la de esfuerzo, y pues obviamente antecedentes de prolapso de órganos pélvicos pues se asocian a incontinencia de urgencia. Otros factores como los del estilo de vida o factores potencialmente modificables, como la obesidad, pues hay un aumento de la presión intraabdominal y esto desplaza la vejiga y la uretra. Igual puede propiciar a una incontinencia urinaria de esfuerzo. El tabaquismo se ha reportado que tiene mayor riesgo de incontinencia de urgencia y pues una tos crónica precipita o exacerba la incontinencia de esfuerzo al aumentar la presión intraabdominal mediante el valsalva. Otros factores ya muy bien reportados son sus comorbilidades, como bien ya sabemos, diabetes, hipertensión, lo que ya mencioné, trastornos neurológicos, infecciones de tracto urinario o estreñimiento crónico. Otra situación relevante pues es el deterioro funcional. Esto es un factor de riesgo debido a que pues los pacientes pierden su cognición o su capacidad de movilizarse a libre demanda hacia el sanitario. Entonces, por ejemplo, si no se pueden parar y cuando sienten la necesidad de orinar, pues tienden a ponerles un pañal. Entonces, esto propicia a la incontinencia urinaria. Esto sí es algo muy relevante y muy frecuentemente visto incluso en hospitalización. O sea, que no se pueden mover los pacientes y pues se les coloca pañal. Ahora también hay factores ambientales, pues baños inaccesibles o inseguros. De pronto tenemos una persona mayor que requiere pues un andador o una silla de ruedas y los baños no están adaptados a sus necesidades. Y por lo tanto, cuando van a salir de casa, pues ¿qué se hace? Pues se les coloca un pañal. Entonces esto también propicia o favorece al desarrollo de la incontinencia urinaria. Así como esto más en ambientes intrahospitalarios o de institucionalización, la falta de cuidadores disponibles para ayudar a cada paciente a levantarse al inodoro justo en el momento que se le requiere. Volvemos a lo mismo, ¿qué se hace? Pues se les coloca un pañal. Ahora, dentro de la evaluación diagnóstica, igual que todo en medicina, pues una historia clínica detallada, conocer los antecedentes médicos de los pacientes y principalmente aquí y con los
antecedentes y la situación, con motivo de consulta, en el caso de que sea una consulta, pues identificar si estamos ante una incontinencia urinaria transitoria. Y hay muchas mnemotecnias que nos ayudan a recordar cuáles son estas. Una es diapers, es pues que esta incontinencia sea transitoria porque está pasando por un estado confusional agudo, el delirium, tenga una infección de tracto urinario, haya una atrofia, situaciones farmacológicas o psicológicas y pues impactación o estreñimiento, ¿no? Ahora pasamos posteriormente al rubro de la exploración física. Hacer un examen abdominal, un examen perineal y rectal, y esto es para detectar trastornos neurológicos o impactación o prolapso de órganos pélvicos. En el examen pélvico, pues se puede realizar con espéculo bimanual para detectar igualmente el prolapso de órganos pélvicos, así como puede ser cistocele, útero, rectocele y también la atrofia vulvovaginal. La evaluación de la función del suelo pélvico y del esfínter uretral. Se coloca al paciente en posición supina o de litotomía descubierto, y se le pide que tosa. Y pues evidente, si evidenciamos la pérdida de orina, pues esto nos sugiere una incompetencia del esfínter. Así como el test de la tos con una vejiga cómodamente llena, pues esta también es una prueba clave para confirmar la incontinencia urinaria. Asimismo, pues una valoración geriátrica integral para conocer cuáles son... em, cuál es la funcionalidad del paciente, si tiene indicios de algún deterioro cognitivo leve, moderado, y pues individualizar como el abordaje en los pacientes. Caracterizar la incontinencia, la duración, la frecuencia, la cantidad de fuga y en qué momento sucede. Hay algunos cuestionarios, por ejemplo, este es desarrollado para clasificar la incontinencia y orientar al médico de atención primaria hacia un enfoque y un tratamiento inicial. Y también la podemos utilizar como una herramienta útil para detectar síntomas. A grandes rasgos, simplemente la primera pregunta es que si durante los últimos 3 meses ha tenido escapes involuntarios de orina. Si la respuesta es sí, continuar con las preguntas. Y básicamente el punto número 2 y el punto número 3 se van a dividir en situaciones de urgencia y en situaciones de esfuerzo. Si la orina si no alcanzan a llegar al inodoro al sentir la sensación de orinar, o si se ha asociado a pérdidas involuntarias de orina al cargar objetos pesados, al toser, estornudar. Ahora, también es importante conocer qué medicamentos utilizan los pacientes, porque hay medicamentos que incrementan o disminuyen la contractilidad del músculo detrusor, como los anticolinérgicos. Y bueno, relevante también que sepamos es realizar un diario miccional. Estamos en sesión de medicina interna, geriatría es parte de medicina interna y que geriatría pues evidentemente va a haber personas mayores, pues sí también de acuerdo a la población que hay ahorita en México pues son muchísimas personas mayores, entonces sí o sí las personas, los internistas pues van a ver personas mayores, entonces sí es algo relevante y sí es algo que vale la pena mencionar del cómo realizar un diario miccional y más bien cómo explicárselo a los pacientes de cómo lo van a realizar. Se va a registrar la hora y las circunstancias de cada micción o si tiene algún episodio de incontinencia. Esto con frecuencia, volumen e ingesta de líquidos. Y aquí tenemos un ejemplo. Se va a colocar la hora en la cual tuvo la situación, no importa que sea de madrugada, el volumen aproximado orinado, si tuvo algún grado de urgencia, y esto es con esta tablita, si fue leve, moderada, severa o fue, pues, se escapó la orina, o sea, ya hubo una incontinencia. Si el escape de orina fue por urgencia o por esfuerzos, y si esta incontinencia requirió una muda de ropa, quiere decir que se tengan que cambiar, ya sea que ya tengan pañal compresa o la ropa, las bermudas o la ropa interior. Y si hubo una asociación previa con la ingesta de algún líquido y sus mililitros. Bien, ahora tenemos este pequeño abordaje o de evaluación diagnóstica, en la cual primero obtenemos la información de la historia clínica, el examen físico, y pues si sospechamos de alguna de las banderas rojas, que son que tengan hematuria, dolor, prolapso de órganos pélvicos, pues ahí sí se requiere pues derivar, ¿no? Ya sea a urología o a nefrología, dependiendo de lo que se esté sospechando. Si identificamos una de esas banderas rojas, pues
refiere. Si no, pues también hay que preguntarnos si estamos ante una causa que es reversible o a una incontinencia urinaria transitoria, con la nemotecnia, por ejemplo, que les platiqué de Diapers. Y si no, bueno, continuamos con el abordaje. Vamos a preguntarnos si estos síntomas se asocian a cuestiones de urgencia o de esfuerzo o mixta. Bien, dentro del abordaje integral del tratamiento, pues bueno, tenemos desde medidas generales, terapias conservadoras, fármacos y procedimientos mínimamente invasivos. Las medidas generales, pues es modificación del estilo de vida, si hay aumento del peso, pues una pérdida de peso, suspender el tabaquismo, hacer una ingesta adecuada de líquidos, evitar exceso de líquidos por la noche, reducir el consumo de cafeína y de alcohol. Y el manejo del estreñimiento, incluso farmacológico, se puede utilizar ablandadores de heces o laxantes si es necesario y pues sí se recomienda una actividad física regular. Terapias conservadoras son terapias conductuales, el entrenamiento de la vejiga, es educación para el paciente, es corregir la micción frecuente, prolongar intervalos de micción, aumentar la capacidad de la vejiga y reducir episodios, con esto reducir episodios de la incontinencia para poder recuperar la confianza en que se tiene un control vesical y esto nos va a ayudar mucho en la incontinencia urinaria de urgencia y la mixta. También la micción programada o cronometrada. Esta es llevar al paciente al baño en intervalos fijos, por ejemplo, cada 4 horas, durante 5 o 10 minutos. Si orina o si no orina, se termina el tiempo y pues se levanta la ropa y continúa con sus actividades. Básicamente, como cuando aprenden los niños a ir al baño, de que los llevas, te esperas a que orinen, orinan y los llevas, como para programar también de nuevo al cerebro a la asociación del retrete con la orinar. También existe la micción provocada, y esto es especialmente en pacientes con deterioro cognitivo. Son recordatorios regulares para ir al baño y un refuerzo positivo. Y esto, pues también está demostrado que sí tiene, aunque sea una mínima utilidad, así como el entrenamiento de los hábitos. Tenemos también la fisioterapia de suelo pélvico. Este es de primera línea para la incontinencia de esfuerzo. En una revisión de Cochrane reciente, esto es del 2025, eh, sí daba una alta calidad de evidencia, pues se encontró que el añadir el biofeedback o la estimulación eléctrica produce pues poca o más bien ninguna diferencia en la calidad de vida y una reducción mínima en las frecuencias de orina. Esto es que junto con los ejercicios de suelo pélvico, los ejercicios de Kegel, se puede agregar esta estimulación eléctrica que les comento, pero si no se ve algún beneficio claro. Sin embargo, sí se recomienda y asimismo el uso de pesarios en los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Solo pues destacar aquí que al ser ejercicios controlados, conscientes, pues sí se requiere una capacidad cognitiva adecuada de los pacientes para poder seguir las instrucciones. Como lo mencioné, pues es la fisioterapia, son los ejercicios de Kegel. El 30% de las mujeres pues no logra contraer los músculos correctamente del suelo pélvico y pues esto es en personas cognitivamente íntegras. Entonces pues ya evidentemente si estamos ante un paciente que ya tiene pues un deterioro cognitivo mayor, pues estos ejercicios no están indicados. No se va a seguir pues las indicaciones del ejercicio. Ahora también tenemos el uso de pesarios. Los pesarios pues son unos dispositivos de como látex que se colocan en canal vaginal. Hay muchos tipos de tamaños y de diámetros y van de acuerdo a la incontinencia y sus grados también, si hay evidencia de algún prolapso. En incontinencia urinaria y prolapso leve tenemos los pesarios que están hasta arriba. El pesario anular o de ring, pues es un anillo redondo y flexible y este nos ayuda a sostener la uretra y el cuello de la vejiga. Y está indicado en casos de que el prolapso uterino reducido o que sea de segundo grado. Tiene también estos de acá, tienen como forma de cuenco y esto da una mayor superficie de contacto que pues ofrece un soporte extra en los casos de que también haya cistocele. En la incontinencia urinaria y prolapso moderado,
Tenemos los pesarios cúbicos, que puede haber sencillos que tengan un botón que sea perforados y estos también nos ayudan para prolapsos vaginales y de útero. Hacen una presión negativa, esta se ejerce contra sus concavidades y da un efecto como de succión. Y bueno, también esto precisa de un estado óptimo de los tejidos del suelo pélvico para su colocación, así como pues una eh, cognición adecuada para podérselo colocar. Evidentemente a pacientes con pues una demencia avanzada no se consideran del todo candidatos para estas terapias conservadoras. Bien, ahora hablando un poco de la farmacoterapia, en la incontinencia urinaria de urgencia o la vejiga hiperactiva, pues tenemos los antimuscarínicos. Básicamente son la base del tratamiento porque relajan el músculo detrusor, bloquean los receptores muscarínicos del músculo liso de la vejiga y pues hay una relajación. Y también inhibe las señales aferentes, reduciendo pues las contracciones involuntarias del músculo detrusor. Sí demuestran una reducción media desde un 60 hasta un 80% de los episodios de la incontinencia y mejoran la urgencia y la frecuencia. Y pues en cuanto a la eficacia clínica, sí es similar en los diferentes agentes. Tenemos oxibutinina, tolterodina, por ejemplo. Y bueno, aquí nada más. Tenemos, por ejemplo, de la oxibutinina hay deliberación prolongada y deliberación inmediata. Como estamos hablando de personas mayores, pues siempre se inicia de menos a más. Entonces, son medicamentos que sí pueden tener pues muchos efectos secundarios en las personas mayores, por lo tanto se prefiere iniciar pues muy lento y subir la dosis de igual forma lento para vigilar pues los síntomas o los efectos secundarios. Cuando sí se ha visto un reporte de que la oxibutinina de liberación inmediata es la que mayor efectos secundarios tiene, como la sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa, y pues se recomienda con control. Se reporta que el que es de liberación prolongada tiene menos efectos secundarios, pero pues si pueden ver aquí les puse unos, pues más o menos los precios del mercado aquí, al menos en las farmacias de Nuevo León, pues sí varía mucho el precio. Una cajita de 10 tabletas te cuesta 1,057 pesos y por lo general es en los pacientes mayores, al ser de 10 miligramos, pues una tabletita si te pudiera, al fragmentarla, te pudiera durar 2 días, pero igual sí no es un tratamiento que está al alcance de todas las personas. Bueno, también se reporta que hay formulaciones transdérmicas que nos evitan estos efectos secundarios, sin embargo, en México pues no las tenemos. Solamente encontré esta que es en parches, pero ni siquiera logré pues ver más o menos el precio en Estados Unidos porque en sí pues sí son difíciles de encontrar. Ahora, para la incontinencia de urgencia, también tenemos los agonistas beta 3 que es el mirabrigón. Este estimula estos receptores en el músculo detrusor y promueve la relajación de la vejiga durante la fase de llenado y aumenta la capacidad de almacenar la orina. Esta como eficacia, pues reduce la frecuencia urinaria y los episodios de incontinencia y, sin embargo, pues también tiene efectos adversos. Puede aumentar ligeramente la frecuencia cardíaca y la presión arterial cuando se suben las dosis. Esto ya platicado pues médicos externos en geriatría, sí me comentaron que pues sí es algo muy poco visto, al menos ya en la práctica médica. Sí está reportado en la literatura por las propiedades del fármaco en el cuerpo, pero no se nos comentó como que sí es algo muy relevante o más bien algo muy reportado. Si es un medicamento, pues, con es una mejor opción para pacientes frágiles. Sin embargo, igual, volvemos a lo mismo, el precio. Una cajita, esa es pues una de las marcas que hay, ¿verdad? Pues una cajita nos cuesta 2,200 pesos. Entonces, igual, en pacientes que tienen otras comorbilidades, que tienen que, pues, mantener o comprar ciertos fármacos o otras elementos para el cuidado de su salud, pues sí es un precio pues considerablemente elevado y realmente pocas personas pueden pagarlo. En la incontinencia urinaria de esfuerzo, bueno, sí hay reportes escasos en algunos papers de que la duloxetina está siendo estudiada y se ha aprobado solamente en Europa para la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero al menos por la FDA no hay medicamentos aprobados para este rubro.
Entonces, sí se reporta que reduce la frecuencia de episodios y mejora la calidad de vida. Se desconoce propiamente cuál es exactamente el mecanismo fisiopatológico o cómo es que funciona este fármaco. Y pues no es algo que aquí se esté indicando, no es algo pues que se ve, que se pueda ver pronto o que se vaya a indicar. También tenemos los estrógenos locales, siempre recordando que son locales, pueden ser cremas, pueden ser óvulos, y esta vez para mejorar el suministro de sangre y el grosor de la mucosa urogenital, también se puede valorar si nuestra paciente refiere estos síntomas de disuria o de incontinencia, están asociados a la atrofia epitelial y antes de iniciar algún fármaco se pudiera iniciar pues indicando estos estrógenos locales en crema, por ejemplo el Premarin, que es el que yo más he visto que al menos mis maestros de geriatría pues recomiendan, y mejorar un poco la condición de pues de toda la mucosa y ver si con ello se disminuye la sintomatología. Ya en dado caso de que no sea así, pues sí ya individualizar al paciente y considerar algún tratamiento farmacológico, si no se pueden seguir propiamente todas las medidas no farmacológicas. Nada más recordar, estrógenos sistémicos no, porque estos exacerban la incontinencia urinaria. Ahora, ya solamente para saber que existen, porque esto sí ya está muy fuera de el alcance o recomendación, etcétera, de medicina interna y geriatría, son los procedimientos mínimamente invasivos. Existe la inyección intravesical de la toxina botulínica. Pues del Botox, los efectos pueden durar de 3 a 6 meses y si tiene, aunque sea mínimamente invasivo, pues sigue siendo un procedimiento invasivo. Se requiere pues un poco de sedación y puede causar o asociarse a infecciones del tracto urinario y también a la retención de la orina. En las mujeres en las cuales se evaluó la mejoría de sus síntomas urinarios posterior a la administración de la inyección de la toxina botulínica, sí, aproximadamente desde un 60 hasta un 90% de las mujeres reportaron mejoría. También tenemos la neuromodulación sacra. Y esta, pues bueno, es una estimulación eléctrica de los nervios sacros para tratar la incontinencia urinaria refractaria. Básicamente, todos estos son cuando estamos ante una incontinencia que ya es refractaria a de las demás terapias y son terapias de segunda línea. Sí tiene tasas de éxito, y esto es porque hay como una inducción de la inhibición aferente somática del procesamiento sensorial de la médula espinal y esto estimula a todos los nervios sacros y favorecen pues tener esta contención de la orina. También de la misma forma que funciona en la neuromodulación sacra, también uno que no es tan invasivo porque en esta sí se tiene que colocar un implante alrededor de S3, S2, S3, S4. También está la estimulación del nervio tibial posterior y estas son sesiones semanales o mensuales. Se estimula el nervio periféricamente y esto igual modula el plexo nervioso sacro, es menos invasivo y también tiene tasas de éxito que rondan desde el 54 al 93% y su eficacia es similar al uso de los antimuscarínicos. Estas terapias, así como se han utilizado para incontinencia urinaria, también hay reportes de que se utilicen para incontinencia fecal. Ahora, como conclusiones, pues bueno, darnos cuenta de que pues la incontinencia urinaria pues es multifactorial en las personas mayores y pues hay que identificar esos factores de riesgo para dar un manejo óptimo, perdón. Hay que identificar todas las causas potenciales irreversibles, identificar que el deterioro funcional y cognitivo, pues este sí, evidentemente nos va a influir en la elección apropiada para el tratamiento del paciente y que al recetar medicamentos hay que considerar siempre cuáles son los efectos adversos y como en geriatría, los medicamentos, pues la dosis más baja posible, monitorar proactivamente y elevar esta dosis poco a poco. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan algún comentario las personas en el chat o las personas aquí presentes. Tengo una pregunta. Entonces, en cuanto al manejo farmacológico, evidentemente ya lo mencionaste que va relacionado también a individualizarlo, sobre todo relacionado a los efectos secundarios.
pues, con el paciente en particular. Eh, pero consideraríamos entonces de entrada, de primera línea, los que fueran como antimuscarínicos de preferencia selectivos. Sí, Ok. el Mirabregón, solamente pues ahí sí puedes valorar todo el contexto del paciente Ujú. por la cuestión del precio del medicamento, pero sí, es como el medicamento preferido farmacológico, pues, después de lo que mencioné del tema de los estrógenos. Ok. Ujú. Y la segunda pregunta, pusiste una tabla en relación al diario de los eventos de incontinencia y venía reportado en mililitros. ¿Hay alguna manera en la que el paciente pueda como, digamos, describirnos el volumen de orina cuando está en la consulta? Sí, no, o sea, yo también fue pues una duda, ¿no? Sí. Solamente encontré en uno de los papers que se podía colocar uno de los bañitos, se me fue el nombre, que son como sillitas, pero es como un baño, pero es portátil, y pues ese no tiene agua, entonces pues lo que cae de volumen orinado, pues sí se puede medir en una de las como probetas que tenemos en el hospital, pero la verdad es que eso es algo muy poco práctico, entonces es más o menos un volumen aproximado porque igual pues en el sanitario hay agua. Entonces, pues se pierde un poco, también depende si del estado del paciente, ¿verdad? El paciente a lo mejor si tiene un deterioro cognitivo, pues nos va a decir tantos mililitros, pero si su hijo fue y vio y corroboró, pues que a lo mejor era menos. Entonces sí está un poco complicado y esas cuestiones, pues las saqué de bibliografía de urología, Sí. en las que pues no mencionaban, no era como que específico en personas mayores que pudieran tener, afecciones en funcionalidad o cognición. Si entonces pudiéramos orientar el interrogatorio de la consulta más a la cantidad de eventos por día, más que enfocarnos tanto en mililitros, porque todavía no es posible Sí, cuantificarlo. Eso y si va relacionado obviamente que si al esfuerzo, etcétera, etcétera. sí, Las como frecuencias o situaciones asociadas. Ujú. situaciones asociadas. Sí, hola, buenos días, la doctora Sánchez. Es un tema súper importante, al igual que la incontinencia fecal, ya que estos pacientes llegan a ser incapacitados por esta situación y pueden estar incluso cognitivamente eh, aptos, etcétera, físicamente, pero esto sí totalmente los puede incapacitar. La evaluación temprana es uno de los datos más relevantes. Siempre interrogarlo porque los pacientes no lo van a decir. Ese es el tema en este padecimiento. Por vergüenza y por pena, los pacientes no lo dicen, las pacientes. Entonces hay que ser muy empáticos, saber cómo preguntarlo. Son cosas muy íntimas. Entonces yo creo que ese es un dato importante. Siempre preguntarlo de la manera más respetuosa a los pacientes. Uno, dos, sí es complejo la medición, sin embargo, nos podemos guiar por el número de protectores, números de pañales, porque si la medición exacta, pues la verdad es imposible. Eh, y sí, los pacientes con frecuencia tienen ambas incontinencias. Entonces, si llega por incontinencia urinaria, pregunten por la fecal, y si llega por fecal, pregunten por la urinaria. Más del 50% padecen ambas. Entonces tenemos que preguntarlo. Y mucho de esto a veces tiene que ver con la alimentación, con periodos de diarrea, alimentos que irritan la vejiga. Entonces sí tenemos que ser también muy hábiles en preguntar qué comen, qué toman, tener esa lista de irritantes que hacen que tengan una vejiga hiperactiva. Y a veces con manipulaciones dietéticas, tanto en la incontinencia urinaria como la fecal, los pacientes pueden mejorar. Y por último, pues sí, tener siempre en cuenta los efectos secundarios de los medicamentos, porque a veces por querer solucionar una situación, pues los podemos poner en riesgo por su hipertensión, por su diabetes, ¿no? Entonces, es un tema muy importante. Hay muchos métodos. Sin duda, la parte de rehabilitación de piso pélvico tiene un papel. La terapia que es con neuroestimulación de tibial posterior no es tan cara y se ha visto que es efectiva, no es invasiva para fines prácticos. Entonces, pues sí, yo los invitaría a que trataran de que estos pacientes tuvieran acceso a las mismas. Gracias. Gracias, doctora. Sí, iba a preguntar sobre la frecuencia que se aplicaría la toxina botulínica. Sí, pues
No encontré como tal la frecuencia, lo que sí encontré es más o menos lo que dura el efecto, que puede ser de 3 a 6 meses, siendo 6 meses como lo más prolongado a la primera vez que te lo colocas. Sí vi que conforme aumentan las frecuencias de la colocación, disminuye como que el efecto, o pues sí, el efecto del medicamento, pero no, o sea, como tal así de indicación de cada cuánto, pues no. Ujú. De nuevo yo, esto cuando se Perdón aplica que los interrumpa. ah, perdón, Ah, bueno, si usted quiere hablar primero. sobre la toxina botulínica, básicamente, varios de esos pacientes lo que tienen son disfunciones a veces de los músculos rectales y vesicales, y una vez que son inyectados, esta disfunción mejora y un porcentaje de ellos pueden quedar, digamos, con cierta corrección de la disfunción. Entonces, no en todos el efecto, vamos, el efecto pasa. Sin embargo, adquieren esa habilidad de poder relajar en forma adecuada sus músculos. Entonces, yo creo que en tanto tenemos números exactos, si el paciente tiene la posibilidad y hay un neurogine que lo haga, pudiera intentarse. Gracias, doctora. No sé si ibas a hablar, Anaís. No sé si me escucho. El internet está Sí, un poco mal. sí, sí te escuchas. Gracias. Pues, como dijo la doctora, es más frecuente usar la toxina botulínica después de haber utilizado en los pacientes un diario misional, cambiarlos, como bien dijiste, los factores previos como bajar de peso, tal vez si se asocia a algún irritante, por la ropa, comidas, etcétera. Pero, por ejemplo, en el Salud sí es más común que les pongan la toxina botulínica y posterior a ese empiecen a tener los cambios necesarios, junto con, ya cuando va perdiendo el efecto, el medicamento que tendríamos de elección, como el Mirabegrón. No está reportado como tal, esto es más en la práctica que se ha visto. Entonces, sí hay muchos pacientes que ahorita están teniendo toxina botulínica, también aquellos que tengan pues la, el, el sustento económico para poder mantenerlo. También viendo los rangos de edades, porque, por ejemplo, a pacientes que siguen siendo funcionales, pero ya tienen aproximadamente 90 años y demás, puede causarles muchas veces un poco más de dolor la inyección. Gracias. Sí, yo creo que aquí relevante, con que me gustaría que se quedaran, es que no es normal tener incontinencia urinaria y que sí es relevante preguntarle a los pacientes, porque los pacientes de verdad sí lo ven como algo normal. Incluso tener cistocele, o sea, lo ven como algo normal, porque dicen, ay, es que tuve muchos hijos y pues es normal. Pues es esperado, pero no es normal. Entonces, sí, personas jóvenes que van a ver en medicina interna 40, 50 años, que van a tener ya incontinencia urinaria por multiparidad o la etiología que sea, pues sí, desde ahí como que abordar el tema para que cuando tengan 80 años puedan ser los más funcionales posibles y que esta incontinencia no les propicie o les quite funcionalidad o deseos de tener interacciones sociales. Y pues si ya no hay más comentarios, les agradezco nuevamente su atención y las aportaciones y que tengan todos buen día.